A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Vamos a continuar con la carta 55. Buenos días a todos. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos, por favor, trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestro interior, a nuestros yoes superiores. Y queremos ser siempre como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, y que siempre los admiran y respetan porque saben que son el camino divino que a todos nos aguarda. Bueno, este es el comentario que hizo Magali hace poco en la conferencia del domingo. Esta es la frase de Montaigne, que dice: aquí traigo un ramo de flores escogidas, nada hay en él salvo el cordón que las ata. Es una frase bellísima. Está en la Doctrina Secreta del tomo 1, página 62. Y aquí está el ramo, es decir, aquí está el cordón que las ata. Y aquí está el ramo de flores con todos los maestros de la Logia Blanca que ayudaron a Blavatsky a escribir la Doctrina Secreta. Previo a la carta 55, vamos a hacer un poco de análisis previo de detalles que van a venir reseñadas en esta carta. Y aquí viene un poco de Leadbeater con Los Maestros y el Sendero, que es un libro que salió a colación la sesión pasada. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Y vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con un libro que se conoce mucho en teosofía. Recuerdo que cuando por primera vez tuve la satisfacción de ponerme en el más estrecho enlace con el maestro KH, le pregunté por carta qué debería yo hacer y me respondió lo que sigue. Dice Leadbeater: debéis hallar apropiada labor. Repito, deberéis hallar una labor apropiada. Ya sabéis lo que nosotros hacemos. Participad en nuestra obra del modo que podáis. Si ya sabemos lo que hacen los maestros, pues participemos en lo que los maestros hacen en la medida en la que podamos. Si yo os encargara determinada labor, la haríais, pero el karma sería mío, porque yo os la encargué. Y aquí no es otra clave. Por andar haciendo encarguitos, estamos haciendo karma. Y vos solo cosecharías el karma de la obediencia voluntaria sobre la cosa que se pidió que se hiciera. Que si bien es muy bueno, no es el resultante de iniciar una fructífera acción.
Deseo que hagáis algo por vuestra propia iniciativa, una vez sabiendo lo que hacemos nosotros, bueno, lo que hacen los maestros, tener la propia iniciativa para hacer algo en consecuencia. Pues así recaerá en vosotros el karma de la buena acción. Esta frase es bellísima y es para analizarla un buen rato, y eso está en Los Maestros y el Sendero. Vamos con la segunda idea. De muy señalado carácter son las cualidades que para la admisión en la gran fraternidad blanca se han de adquirir durante la obra realizada en la primera parte del sendero. Repito, de muy señalado carácter son las cualidades que para la admisión en la gran fraternidad blanca se han de adquirir durante la obra realizada en la primera parte del sendero. Son siempre esencialmente las mismas, aunque se les ha dado muy diversos nombres en los últimos 25 siglos. Pero la más reciente y sencilla exposición de ellas se encuentra en el admirable libro de Krishnamurti que se llama A los pies del maestro. Eso dice Leadbeater otra vez en Los Maestros y el Sendero. Y habla de 25 siglos, y esto fue en el siglo XIX, pues estamos hablando de más o menos de 25 siglos, es mucho tiempo atrás. Estamos hablando de la época del esplendor de la cultura griega. Bueno, no es posible describir las cualidades más hermosas y satisfactoriamente como están descritas en esa pequeña obra de A los pies del maestro. Y cabe decir confiadamente que quien practicara con toda escrupulosidad las enseñanzas expuestas en ese pequeño libro, pasaría inmediatamente por el portal de la iniciación. Repito, no es posible describir las cualidades más hermosas y satisfactorias como están descritas en A los pies del maestro. Y cabe decir confiadamente que quien practicara con toda escrupulosidad las enseñanzas expuestas en dicho pequeño libro, pasaría inmediatamente por el portal de la iniciación. Así de importante es ese libro. Fue para el maestro un caso excepcional emplear tanto tiempo en la directa enseñanza de un individuo, pero por medio del señor Krishnamurti han llegado las enseñanzas a conocimiento de millares de gentes quienes auxiliaron inconcebiblemente este tema. Muy sencillo es el relato de cómo se escribió, que viene en el mismo libro. Muy sencillo es el relato de cómo se escribió a los pies del maestro. Y todo esto es para animarlos a todos y en las logias a que lean este maravilloso libro. Todas las noches, dice Leadbeater, me llevaba yo al jovencito Krishnamurti, en aquel entonces Alcione, en cuerpo astral a la casa del maestro para que le enseñase en la famosa barranca donde el maestro vivía o vive. El maestro hablaba con él unos 15 minutos cada noche y al terminar la plática resumía el maestro con unas cuantas frases o en una sola máxima los principales puntos que le había enseñado. Y se repetía el sumario hasta que el joven lo aprendía de memoria. Es decir, el maestro enseñaba, Alcione escuchaba y repetía el sumario hasta que lo aprendía de memoria. Al despertarse por la mañana recordaba el sumario y lo transcribía. Esto ya es Alcione. El texto de A los pies del maestro contiene todos los resúmenes, epítomes y sumarios de las enseñanzas del maestro y con sus propias palabras del maestro. El joven los transcribía algo trabajosamente porque a la sazón no conocía bien el idioma inglés, pero la transcripción era exacta, pues había los sumarios de memoria. Tiempo después marchó el joven ya Krishnamurti a Henares con nuestra presidenta. De ahí me escribió a Diar, donde yo estaba pidiéndome que coleccionara y le enviase todas las notas que él había tomado de lo que el maestro le había dicho. Yo las coleccioné lo mejor que pude y las copié a máquina, las máquinas de aquel entonces. Entonces me pareció que como todo era palabras del maestro, sería mejor asegurarme de que no había error en la transcripción y a efecto le enseñé al maestro Kotomi la copia mecanografiada que él había ya transcrito acerca de lo que había notado Alcione, acerca de lo que había aprendido y le había dicho el maestro. Bueno, como que todo en esa época es esta secuencia y secuencia de acontecimientos, suplicándole que tuviera la amabilidad al maestro de repasarla. Bueno, la leyó el maestro y a cambio de aquí y allá y algunas palabras puso unas cuantas apostillas aclaratorias y añadió unas pocas frases que yo le había oído durante las lecciones y estaban omitidas. Después me dijo, ahora me parece que está bien y es aceptable. Pero enseguida repuso, se lo enseñaremos al señor Maitreya. En efecto, fuimos los dos, él con la copia en la mano, a enseñárselo al instructor del mundo, el señor Maitreya, quien la leyó, aprobó y dijo, deberíais hacer con esto un libro que sirviese para que las gentes conozcan a Alcione. Sin embargo, nosotros no teníamos la intención de publicar en el mundo profano dichas enseñanzas, ni considerábamos convenientes que el pensamiento público se concentrara en un muchacho de 13 años, que había de completar su educación. Pero en el mundo oculto hacemos lo que se nos manda, y en consecuencia, a la mañana siguiente estaba ya el original en la imprenta. Y además se filmó un video que vimos todos, que se los pasé ahora que vimos la clase del mal, en donde sale
pues a hacer publicidad del libro, que era muy pequeño, sale Annie Besant, sale, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso con la intención de hacer popular, de hacer famoso, o de dar a conocer al Sion. Y estas son algunas de las cosas que trae el libro. Entonces, reflexionando lo primero que dijo Leadbeater de este libro, vemos en el número 3, entrarás tú al sendero porque has aprendido que solamente en él pueden encontrarse aquellas cosas que merecen ser alcanzadas. Repito, entrarás tú al sendero porque has aprendido que solamente en él pueden encontrarse aquellas cosas que merecen ser alcanzadas. Los hombres que no saben trabajan por conquistar riquezas y poder, pero estos duran a lo sumo una sola vida y por lo tanto son irreales. Hay cosas más grandes que estas, cosas que son reales y perdurables, que no tienen principio ni fin. Y una vez descubiertas, se extingue el deseo por las otras, es decir, por el poder y las riquezas. 5. Solamente hay dos clases de seres que existen en todo el mundo, siguiendo la secuencia. Los que conocen y los que no conocen. Y este conocimiento es lo que importa. ¿Y qué es lo que conocen? El número 4. La religión que un hombre profese, la raza a la que pertenezca, no son cosas importantes. Lo único realmente importante es este conocimiento, el conocimiento del plan de Dios para los hombres, porque Dios tiene un plan y este plan es la evolución. Siguiente idea. En cuanto al hombre, ha comprendido este plan y lo conoce realmente, no puede menos que colaborar con él e identificarse con sus designios tan gloriosos como bellos. Y aquí ya lo decía Torcom, que lo estábamos revisando el sábado pasado. Cuando el hombre ha comprendido este plan y lo conoce realmente, no puede menos que colaborar con él e identificarse con sus designios, tan gloriosos como bellos. Bueno, luego más adelante sigue diciendo más cosas y lo más importante es que podamos revisarlo y repasarlo. Les dejo aquí estos 4 espacios del libro, que todos lo conocemos, simplemente para que veamos entonces la belleza y ya subimos entonces algunas de las circunstancias con las que fue escrito. Aquí está Krishnamurti, entonces está hablando de los cuerpos. Bueno, eso sí quisiera verlo con más detalle. El cuerpo animal, en el último cuadro, dice, el cuerpo es un animal, a tu servicio, el corcel sobre el cual cabalgas. En el 20, porque sin un cuerpo perfectamente limpio y sano no podrás llevar a cabo el trabajo de preparación ni podrás soportar el esfuerzo incesante que ello requiere. 21. El cuerpo astral tiene sus deseos por docenas. Querrá que tú montes en cólera, que digas palabras ásperas, que sientas celos, que codicies el dinero de otros, que envidies las ajenas procesiones, que te dejes abatir por el desaliento. Todo eso quiere el cuerpo astral. 22. Deseará todas esas cosas y muchas más, no porque quiera hacerte daño, sino porque gusta de ese tipo de vibraciones, es su naturaleza, y le place cambiarlas continuamente. Pero tú no necesitas ninguna de esas cosas y por lo tanto debes discernir entre tus necesidades y las de tu cuerpo astral. Es decir, las observamos, vemos si se puede o no se puede y se discierne. Y ahora si seguimos con la que sigue, tu cuerpo mental deseará considerarse orgullosamente separado de los otros, pensar mucho en sí mismo y muy poco en el prójimo. Aun cuando lo hayas desligado de los intereses mundanos, tratará todavía de ser egoístamente calculador y de hacerte pensar en tu propio progreso en vez de pensar en la labor del maestro y en ayudar a los demás. Cuando medites, tratará de hacerte pensar en las 1000 diversas cosas que él desea y no en la cosa única que tú anhelas. Estamos hablando del cuerpo mental. No eres tú esa mente, sino que ella está a tu servicio y por lo tanto también en esto necesitas discernir. Vigila pues incesantemente porque de otro modo fracasarás. El esoterismo no admite componendas entre lo bueno y lo malo. A cualquier costa deberás hacer aquello que sea correcto y abstenerte de lo indebido, sin reparar en lo que piense o diga el ignorante. Estudia profundamente las leyes de la naturaleza y cuando las hayas conocido, adapta tu vida a ellas, empleando siempre la razón y el sentido común. Debes distinguir entre lo importante y lo no importante, firme como una roca cuando se trate de rectitud o de maldad. Cede siempre en las cosas que no tengan importancia. Bueno, esa es la maravilla de este libro dictado por el maestro Kutomi. El otro tema del que se habló la vez pasada fue de Vesak, el famoso que ya viene por suerte dentro de muy poco, parece que es el 23 o 24 de mayo, la celebración más destacada del budismo en la que los budistas recuerdan a Siddhartha Gautama, el Buda, acudiendo a templos y haciendo ofrendas. Se considera que Buda nació y alcanzó la iluminación, también falleció a los 80 años de edad en los 100 días de Wesak. La expresión tiene su origen en el primer mes del calendario hindú. El nombre Vesak es en idioma senegalés, que deriva del pali Vesanka, en sánscrito Vaishaka, que es el nombre del mes lunar en el que cae abril y mayo. En las tradiciones budistas mahayana, la fiesta se conoce por su nombre en sánscrito y variantes derivadas de la misma. Las interpretaciones locales del nombre varían según el país, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo dejo otra vez para que las logias lo lean con cuidado
Obviamente es un resumen, pero es un resumen suficientemente sustancioso como para tener una idea de lo que los teósofos debiéramos saber acerca de este tema. Y ahora nos vamos con la carta 55. Es una carta muy peculiar. El sobre está escrito con letra del maestro KH y en azul y dirigido a CINET. Y luego tiene un espacio además de copia para LSH. Ahora vamos a un poco de eso. Ahora, amigo, dice el maestro, ha completado usted uno de sus ciclos menores. Ha sufrido, luchado y triunfado. Tentado, no ha desfallecido. Ha ganado fortaleza y la dura naturaleza de la parte de las pruebas que le tocan a cada aspirante que busca el conocimiento oculto es ahora sin duda mejor comprendida por usted. Era necesaria su vida de Londres y usted mismo, como también lo era, su elección de los lugares donde usted pudiese librarse mejor de las malas influencias de su temporada social y de su propia casa. Es decir, era necesario que él se dejara guiar para alejarse de las malas compañías. No hubiera sido lo mejor el que hubiera usted venido antes a Elberfeld. Es mejor que haya venido ahora porque ahora será mejor preparado para soportar la tensión de la situación actual. Este es el último slide de lo que vimos la sesión anterior. El aire está lleno de miasmas. Miasmas ya sabemos que son estas como excrescencias de infección, de traición. Un oprobio inmerecido se cierne sobre la sociedad y la falacia y falsedad han sido utilizadas para derribarle. Bueno, la parte entonces oprobiosa que festinaba la sociedad en aquel entonces. La Inglaterra eclesiástica de la Anglo-India oficial han pactado en secreto para comprobar, si es posible, sus peores sospechas y aplastar el movimiento al menor pretexto. Toda estratagema infame será empleada en el futuro, como ya lo es en el presente, para desprestigiarnos a nosotros como sus promotores y ustedes como sus patrocinadores. Esto ya lo habíamos visto y ahora continuamos. Usted es uno de los blancos luminosos a los que apuntan todos los conspiradores. Los conspiradores que quieren atentar contra la sociedad teosófica apuntan a usted. Trabajarán 10 veces más que hasta ahora para cubrirle a usted de ridículo por su credulidad, en especial por su fe en mi persona y para refutar los argumentos de usted que apoyan la enseñanza esotérica. Repito, le dice, usted es uno de los blancos luminosos. Le van a dar duro a los que apuntan los conspiradores que ya se han agrupado. Trabajarán 10 veces más que hasta ahora, o sea, viene peor. Ahora para cubrirle a usted de ridículo por su credulidad, o sea, lo van a hacer, van a tratar de ponerlo en ridículo por su credulidad, por su fe en mi persona y para refutar los argumentos con los que usted apoya la enseñanza esotérica. Todo eso viene, ya se está formando, está en camino. Puede que traten de quebrantar su confianza, aún más de lo que ya lo han hecho con sus pretendidas cartas presentadas como elaboradas de HPV y otros que no eran correctas, o con documentos falsificados presentando y confesando fraudes y planeando repetirlos. Siempre ha sido así. Y aquí vienen negritas. Aquellos que han estado velando por el género humano en el transcurso de los siglos de este ciclo han visto repetirse constantemente los detalles de esta lucha a muerta entre la verdad y los emisarios del error. Algunos de ustedes, teósofos, se sienten heridos ahora solo en su honor o en sus bolsillos. Pero aquellos que sostuvieron la lámpara en las generaciones precedentes pagaron con sus vidas la posesión de este conocimiento. Bueno, lo que dice aquí es muy fuerte. O sea, siempre ha existido esta lucha, es lo que está diciendo, y la lucha normalmente la ha ganado el bien, la verdad, y ahora lo que está sucediendo es que el costo que han sufrido los teósofos es por su honor y por su gasto. Pero aquellos que sostuvieron esta verdad en la antigüedad lo pagaron con su propia vida. Valor pues en todos vosotros que quisierais ser luchadores de la única verdad divina. Manteneos decididos y confiados. Economizad vuestra fuerza moral, no desperdiciándola en trivialidades, sino conservándola para las grandes ocasiones, como esta. A través de Olcott, el pasado mes de abril, les previne a todos de lo que estaba a punto de estallar en Ariad, y les dije que no se sorprendiera cuando se prendiera fuego a la mecha. Todo terminará bien a su debido tiempo, solo que con ustedes, los grandes y distinguidos jefes del movimiento, sigan inmutables, precavidos y unidos. Repito, todo terminará bien, dijo el maestro una vez después de anticiparle lo que venía, solo que ustedes, los grandes y distinguidos jefes del movimiento, deben seguir inmutables, sin conectarse, sin engancharse, precavidos y unidos. Hemos alcanzado nuestro objetivo en cuanto a LCH. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Ella ha mejorado mucho y a partir de ahora toda su vida se beneficiará por la prueba que está atravesando.
Pasa el maestro aquí a otro tema. Dice, hemos alcanzado nuestro objetivo en cuanto a LSH. Ella ha mejorado mucho. A partir de ahora, toda su vida se beneficiará de la prueba que está atravesando. Para ella, el romper con usted hubiera representado un daño psíquico irreparable. En realidad, esto se le mostró a ella antes de que yo consintiera en intervenir entre ustedes dos, ante sus ruegos apasionados. Estaba dispuesta a volar hacia América y si no hubiera sido por mi intervención, lo hubiera hecho así. Por eso, es por eso que su mente estaba perdiendo rápidamente su estabilidad, de LSH, que ahora hablaremos de ese tema, y se estaba volviendo inútil como un instrumento oculto. Repito, peor que eso, su mente, la mente del SH, estaba perdiendo rápidamente su estabilidad y se estaba volviendo inútil como instrumento oculto. Falsos maestros la estaban atrayendo a su poder y falsas revelaciones la confundían. La hackearon, así como aquellos que consultaban en su casa. Mi buen amigo alberga una colonia de elementarios que se han establecido ahí. Y para una sensitiva como ella era una atmósfera tan peligrosa para vivir como lo sería la de un movido cementerio para una persona receptiva ante mórbidas influencias físicas. O sea, estaba ella en una situación muy, muy complicada. Voy a regresar a este slide, pero antes vamos a hablar un poco de LSH. ¿Quién es LSH? Pues LSH es esta mujer que ahora vamos a hablar un poco de ella. A este respecto, el maestro Cachi le dice, nunca te obligó, bueno, vamos a hablar primero abajo que aparecen sus datos biográficos. Sería bueno también que quemaras fuegos de madera en todos los cuartos. Ah, no, ese, perdón, vamos a hablar de la parte, es la señora Holloway. Entonces, nunca he obligado a hacer algo a través de la señora Holloway. Nunca me he comunicado contigo o con ningún otro a través de ella, aclara el maestro. Sin embargo, el señor Sinet pensó que esta y otras cartas que recibió de KH durante esa época eran falsas. Como había un lío de falsos elementos de comunicación para los que no tenían una mentalidad muy estable para poder distinguir qué cosa era real y qué cosa no era real. Había habido falsificaciones relacionadas con comentarios que supuestamente provenían de Blavatsky sin ser estas correctas. Ante esa atmósfera que se generó y que estaba enloqueciendo a la señora Holloway, entonces por eso Sinet pensó que estas cartas podría ser que no fueran correctas. Entonces otras cartas que recibió de Cacho durante esa época pensó que podían ser falsas. Pero ahora se hizo peor la intriga, porque si eran falsas pensó que eran inventadas por HPV, lo cual generó una distancia emocional entre Sinet y HPV por envidia hacia él, tal como él lo dice en su obra póstuma de Early Days of Theosophy in Europe. Bueno, esto es entonces una parte del texto de lo que estaba pasando. Finalmente, los oscuros, los de la mano izquierda, consiguieron generar aquí un lío monumental. En una carta escrita por el maestro Cacha a Francesca Arundel, cartas de los Mahatmas publicadas a la señora Laura Holloway, dice lo siguiente: no es la señora Holloway la que obligó al Mahatma Kachi a decirle al señor Sinet que las cosas que le habían dado a través de ella eran falsas, debido a su origen, ya que ella, sintiendo esto intuitivamente, se lo advirtió muchas veces al propio Sinet. Por intuición, ella empezó entonces a darse cuenta que estaba recibiendo mensajes falsos. La causa de todo el problema proviene de unas cuantas cosas que se le dijeron correctamente y como resultado de esto el error del señor Sinet de creer firmemente en que había estado en comunicación directa con el Mahatma Kachi y sus chelas a través de la señora Holloway. Había cierta como disposición de Sinet de tener a un nuevo traductor o a un nuevo receptor de estas cartas que no fuera necesariamente Madame Blavatsky. Esto unido a la influencia fatal que está operando, una que incluso durante las últimas horas y desde que tuvo lugar la reconciliación ha vuelto una vez más a alcanzar al doctor Sinet y que fue la verdadera causa del veneno que se ha esparcido. Ella, la señora Holloway, ha estado jugando con fuego recientemente, actuando como medium para un Buta en su casa, la del señor Sinet. Adviértale el peligro que ella corre, el cual no es menor para otros, y prevean también al señor Sinet. Bueno, pues aquí nos está dando varias lecciones a todos, a pesar de que es una carta hecha para lo que está sucediendo ahí. La señora Holloway, que tenía grandes habilidades mediumnínicas, aquí primero es engañada, después está en casa de los Sinet y ahora ella actúa como medium para un Buta. Bueno, confírmale a Mohini lo que por impresión directa debe haber aprendido de mí, el mal magnetismo que él está constantemente recogiendo. Aunque lo arroje tan rápidamente, es demasiado. Él está en lo correcto en querer detener a la señora Holloway para que no se inmiscuya en este asunto. Entonces, aquí dice el maestro a Sinet, confírmele por favor a Mohini lo que por impresión directa debe haber aprendido de mí,
el mal magnetismo que él está constantemente recogiendo de todo este lío. Bueno, aunque lo arroje tan rápidamente, es mucho. Él está en lo correcto al querer detener al señor Holloway para que no se inmiscuya más en este asunto, atrayendo entonces a este espíritu. Mohini tiene razón y Sinet está equivocado. Ordénele a Mohini que también restablezca las sesiones de trabajo para escribir el libro El hombre, fragmentos de una historia olvidada. Aquí, en vez de con el señor Sinet. Bueno, sería bueno también, eso es del otro lado, que quemaras fuegos de madera en los cuartos. Aquí está diciendo lo que tiene que hacer para hacer una limpia donde estaba la señora Holloway. Y esto es muy interesante. Sería bueno también, esto no viene exactamente en las cartas, sino viene, pero bueno, vamos a ponerlo porque es para redondear un poco lo que está sucediendo. Sería bueno también que quemaras fuegos de madera en los cuartos de vez en cuando y que llevaras por toda la casa fumigadores en recipientes abiertos, braseros, con madera ardiendo. Esto es madera ardiendo. También podrías pedirle a Damodar que te envíe algunos manojos de inciensos para que los uses con este mismo propósito. Todo esto te puede ayudar, pero el mejor medio para eliminar invitados indeseables de esta clase es que vivas puramente en acto y pensamiento. Los talismanes que se te habían dado también te ayudarán. Los talismanes que en este caso son también muy importantes para cuidarse de las influencias de los de la mano izquierda. Poderosamente si mantienes inquebrantable tu confianza en ellos y en nosotros. Y aquí nos da otra clave. Estos talismanes que se te enviaron para que la señora se proteja y usted también de todos los ataques de estas personas de la mano izquierda, se van a ayudar con la pureza de corazón que tengas, pero también con los talismanes. Pero ojo, los talismanes van a funcionar si mantienes inquebrantable tu confianza en ellos y en nosotros, que son los que programaron los talismanes. Bueno, la señora Holloway es una clarividente excelente, aunque completamente subdesarrollada, dice el maestro. Si no te hubieses entrometido con ella imprudentemente y hubieses seguido el consejo de la vieja dama de HPB y el de Mohini, en verdad, para este tiempo, habría podido hallarte a través de ella, y esa era nuestra intención. Es de nuevo tu culpa, mi querido amigo, que tengas tantos líos en la cabeza para seguir las instrucciones que se te dan. Bueno, voy a regresar aquí para seguir leyendo. Usted debe extremar su cuidado cuando regrese para no estimular la sensibilidad en su hogar ni admitir más visitas de las que pueda atender de conocidos sensitivos con tendencias mediumínicas. El maestro le dice a Sinet, ya no tenga usted invitados y menos los que tienen tendencias mediumínicas. Bueno, también sería bueno encender fuego de leña en las habitaciones de cuando en cuando y colocar como fugadores recipientes abiertos, braseros con brasas de madera, lo que habíamos leído ahí. También podría pedir a Damodar que le enviara algunos paquetes de varillas de incienso para utilizarlas con este propósito. Estas cosas ayudan, pero la mejor manera de expulsar a los huéspedes indeseables es esta especie de vivir con pureza de pensamiento y acción. Los talismanes que le han dado también serán de ayuda poderosa a usted, siempre que mantenga inamovible su confianza en ellos y en nosotros. Bueno, seguimos más sobre la Holloway porque de Holloway hay mucha tela. El hombre, fragmentos de una historia olvidada. Bueno, durante su estancia en Londres en el verano del 84, Laura Holloway escribió junto con Mohini el famoso libro El hombre, fragmentos de una historia olvidada. Es decir, como coautores hicieron este libro, que es un libro muy bueno. Bueno, y a este respecto son muy interesantes los recuerdos que sobre este periodo memorable dejó escritos Francesca Arundel. Vamos a poner entrecomillado. Durante el tiempo en el que HPV estuvo con nosotras, una dama americana, la señora L.C. Holloway, vino a verla. Y HPV encontró que el señor Holloway tenía ciertas cualidades psíquicas que le permitirían ser usadas para el trabajo de los maestros. Y aunque esas mismas cualidades psíquicas traían consigo el peligro de errores, HPV determinó probarla. Se le dijo a Mohini Chatterjee y a la señora Holloway que miraran más hacia dentro del pasado remoto y que esbozaran la historia de las épocas lejanas. Ellos hicieron esto y en pequeño cuarto de arriba de Elgin Crescent, los dos nuevos amigos se dieron la tarea de escribir día tras día el famoso libro El hombre, fragmentos de una historia olvidada. Yo estaba constantemente con ellos y me pareció de lo más fascinante penetrar dentro de las sombras del pasado, que era la indicación que HPV les había hecho. Es posible que haya algunos errores en el libro, yo sé que de hecho los hay, pero los maestros ayudaron y ellos aportaron varias páginas del manuscrito y ellos hicieron correcciones de vez en cuando. Bueno, eso viene en My Guest de H.P. Blavatsky por Francesca Arundel. 1906. Este es el último tema que voy a tocar del libro. La conversación de Olcott y la señora Holloway en Nueva York. Laura Holloway tuvo una conversación ya había regresado a Estados Unidos, etc. Bueno, tuvo una conversación con el coronel Olcott en la ciudad de Nueva York
durante su visita a Estados Unidos en el año anterior a su muerte. Es decir, Olcott, un año antes de morir, fue a dar una charla en Estados Unidos. Olcott le escribió a la señora Holloway desde Boston, pidiéndole que lo visitara cuando él llegara a Nueva York, a donde iba a dar una conferencia en el Carnegie Hall. Ella así lo hizo y la conversación giró en torno al trabajo del movimiento teosófico. Es decir, un año antes de morir, llegó Olcott a Estados Unidos y en Nueva York, en el Carnegie Hall, el famosísimo Carnegie Hall, dio una conferencia. Muy pronto la señora Holloway se dio cuenta de que Olcott estaba solo, nostálgico, y que le hacía mucha falta su antigua asociación con HPV. Es decir, estaba de luto y echaba mucho de menos a HPV. Él habló de su querida vieja colega y se daba cuenta de la magnitud de la pérdida en el hilo de los acontecimientos de la sociedad teosófica desde su muerte. Además, aunque Olcott era aún el presidente fundador, decía que otros trabajadores más jóvenes estaban en control de los asuntos de la sociedad. La señora Holloway le recordó que había un tercer colaborador que había estado con él y con HPV en el principio, con el que Olcott fue posteriormente hostil. Es decir, la señora Holloway le reclamó. Olcott sabía que ella hablaba de George y animado por su visitante le tomó la mano y le dijo en tono sumiso de lo más impresionante: todos aprendemos mucho con el tiempo y he sobrevivido mucho y he aprendido más, particularmente con respecto a George. Yo sé ahora, y te confortará escucharlo, que fui injusto con George, no a propósito ni con malicia, sin embargo lo hice y lo lamento. Bueno, perdón. Cuando la señora Holloway expresó su alegría ante este acontecimiento, Olcott contestó: a nadie más le he dicho tanto como a ti, y como estás tan complacida, estoy contento de que pudiera decírtelo específicamente a ti y no a otro. Todo eso viene en el famoso libro. Entonces, bueno, continuamos con la carta. Usted ha oído hablar del paso que se le permitió dar a HPV sobre el señor Olcott y que ha recaído una tremenda responsabilidad y otra mayor todavía sobre usted a causa de MO y el budismo esotérico, porque este paso a ella está en relación directa con el resultado de la aparición de estos dos libros. Esta vez se trata de su karma, mi buen amigo. Espero que comprenderá bien lo que quiero decir. Pero si se mantiene sinceramente fiel a la sociedad teosófica, puede contar con nuestra ayuda. Si se mantiene sinceramente fiel con la sociedad teosófica, puede contar con nuestra ayuda. Y también puede hacerlo todos los demás hasta el máximo de sus merecimientos. El plan de acción original de la sociedad teosófica debe ser reivindicado si no quiere ver cómo esta se derrumba y si no quiere que su reputación se entierre con ella. Ya hace tiempo que se lo dije. En rojo, en los próximos años la sociedad no podrá sostenerse apoyada solamente por fenómenos mediunínicos y en los hermanos tibetanos. Todo esto deberá haberse limitado a un círculo interno y secreto. Todo esto deberá haberse limitado a un círculo interno y secreto. Hay una tendencia claramente demostrada del culto al héroe y usted, amigo mío, no está totalmente exenta de ella. Me doy perfectamente cuenta del cambio que últimamente ha operado en usted. Pero esto no cambia la cuestión principal. Si usted ha de continuar con sus estudios ocultos y con el trabajo literario, entonces aprenda a ser leal a la idea antes que a mi propia persona. Le está pidiendo lealtad a la idea, a la causa, más que a su persona. Y le está diciendo que la sociedad no puede mantenerse solamente con actos de magia que puedan hacer cualquiera de los miembros o con la ayuda de los hermanos tibetanos. Tiene que aprender a caminar por sí misma. Dice, cuando haya de hacer algo, no lo piensen nunca si yo lo deseo. Antes de actuar, yo quiero todo lo que en mayor o menor grado puede impulsar hacia adelante estas inquietudes. Pero estoy muy lejos de ser perfecto y por lo tanto estoy muy lejos de ser infalible en todo lo que hago. Aunque esto no es exactamente como usted imagina haberlo descubierto ahora. Porque usted conoce o cree conocer a un solo KH y puede que no conozca más que uno, mientras que existen dos personajes distintos que responden a él con este nombre que usted conoce. Este es un entuerto que para desfacerlo es bastante complicado. De hecho, necesito yo consultarlo exactamente qué quiere decir aquí el maestro. El maestro puede querer decir desde algo muy profundo, en el sentido de que en algunas ocasiones puede usar, como usan los arcángeles, una extensión y puede hacer aparecer a otra persona en su nombre para ayudar o para lo que fuera, o puede simplemente significar que no es tan perfecto como piensa Sinet, o puede significar ambas cosas, pero esta frase es muy interesante, por eso la subrayo. Ya la analizaremos con más detalle en las preguntas. El enigma es solo aparente y fácil de resolver. Perdón, con solo que usted sepa lo que es un verdadero Mahatma. Con el incidente de Idle, este Kittle, que a su vez se permitió que llegara hasta su amargo fin con un propósito, usted ha visto que incluso un adepto
cuando actúa en su cuerpo, no está exento de errores propios de la negligencia humana. Vamos a ver esto con detalle. El enigma es solamente aparente y fácil de resolver, con solo que usted sepa lo que es un verdadero Mahatma. Con el incidente de Kittel, que tal vez se permitió que llegara hasta su amargo fin con un propósito, ojo esto, que tal vez se permitió que llegara hasta su amargo fin con un propósito, se permitió que avanzara y llegara a un fin amargo, pero eso tenía un propósito, se permitió. Usted ha visto que incluso un adepto, gracias a esa enseñanza, cuando actúa en su cuerpo, es decir, en el plano físico, no está exento de los errores propios de la negligencia humana, es decir, se hace más expuesto. Ahora usted comprende que es verosímil que él resulte un absurdo ante los ojos de aquellos que no tienen una adecuada comprensión del fenómeno de la transmisión del pensamiento y de las precipitaciones astrales. Voy a regresar a este tema porque vamos a hablar un poco del Kittel. Henry Kittel, ¿quién es este hombre? Fue un educador estadounidense interesado en espiritismo, mejor conocido por acusar a Mahatma Kotomi de plagio. Nació el 15 de enero de 1824 en Bath, Inglaterra. Durante los años 46-56 fue director de una escuela primaria. Se convirtió en superintendente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese año en Nueva York, Authors Publishing Company publicó su libro llamado, ojo, vean la editorial, Authors Publishing Company, publicó su libro llamado Spirit Communications, Presenting the Review of the Future Lives, con Kittel como editor. Murió en 1991, el 15 de agosto de 1980. El señor Kittel pronunció una conferencia en la convención de Mount Pleasant en Nueva York titulada La perspectiva actual del espiritismo. Es decir, en 1880, el 15 de agosto, el señor Kittel pronunció una conferencia en una conferencia de Mount Pleasant de Nueva York titulada La perspectiva actual del espiritismo. Ese discurso fue publicado en ese mismo mes en Boston en la revista The Banner of Light. Bueno, eso es lo que pasó. El maestro KH vio que en esa conferencia había cosas muy rescatables y que estaba entendiendo Kittel el problema de la mediunidad. Por lo tanto, entonces decidió utilizar parte de esta información para, para, lo, para ponerlo en otro libro. Entonces, brincamos acá. En diciembre de 1980, ciertos pasajes de esta charla aparecieron en una de las cartas de los Mahatmas, recibida por el señor Sinnett en 1881. Este Sinnett tomó eso que decía el maestro y lo publicó en su libro El Mundo Oculto. Entonces, vamos a ver la secuencia. Primero, Kittel hizo buenas observaciones sobre la mediunidad. Número dos, el maestro KH le parecieron apropiadas las ideas y tomó las ideas, aunque cambiándolas con sus propias palabras, y se las pasó en una carta a Sinnett. Sinnett literalmente tomó la carta y la puso en su libro del Mundo Oculto. Bueno, entonces aparecieron las cartas del Mahatma recibidas por el señor Sinnett en el 81, el último publicó su libro, El Mundo Oculto, en el que gran parte de esta carta se reproducía palabra por palabra. El señor Kittel leyó el libro y afirmó y le escribió a Sinnett a través de su editor que estaba, según él, o él consideraba que se estaban plagiando sus ideas, aunque es posible que en esta carta no fuera recibida. Aquí hay que recordar que el famoso, los derechos de autor, que puede ser sobre ideas o sobre la textualidad de las mismas o sobre el no reconocimiento de quien dijo las cosas cuando estas vienen entrecomilladas, y sobre todo si las frases que estamos utilizando tienen derechos. Y los derechos, para que las tengan, pues tienen que estar registrados. Entonces, si una persona ha registrado ciertas ideas con una manera de redactarlas, cualquier autor que las use tiene que entrecomillarlas y citar a la persona que las dijo. Eso es por derechos de autor. Sin embargo, aquí hay un tema entre si es una literalidad o es la idea o no idea, porque aquí se puede refutar o no. Se habla de un 33% como mínimo, se puede utilizar sin que eso parezca un plagio, bueno, etcétera. Hay mucha tela ahí que hablar, pero bueno, vamos a hablar de lo que pasó en esa época. Acusando al Mahatma KH de plagio, Sinnett respondió de inmediato a esta carta. Bueno, como no contestaba el editor, entonces ahora le escribió, como la carta nunca contestó Sinnett, el 1 de septiembre del 83, el mismo autor, este señor Kittel, escribió a Stanton Moses, que era un hombre pues muy disciplinado, muy estructurado, y entonces, en aquel entonces era editor de la revista Light, entonces acusando al Mahatma KH de plagio. Sinnett ahora sí respondió de inmediato a esta carta, de la que resultó una gran cantidad de correspondencia durante algún tiempo. Eso es lo que el maestro dice, que dejaron correr este problema. Vamos aquí atrás para ver lo que dice el maestro. Dice entonces, dice que tal vez, dice la parte verde hasta arriba, segundo renglón, que tal vez se permitió el problema de Kittel que llegara hasta su amargo fin con un propósito. Bueno, regresamos aquí a ver todo lo que estaba pasando en este culebrón.
Durante algún tiempo, el Mahatma no se molestó en responder las acusaciones de plagio, las estuvo contestando, aparentemente dándole poca importancia, pero al ver lo angustiado que estaba Sinet por todo el asunto, se propuso explicarlo. Finalmente, el maestro permitió refutar los cargos públicamente sin dar muchas explicaciones, solo basándose en que había usado las oraciones del señor Kittel, modificándolas para expresar sus propias ideas, y por lo tanto no estaba plagiando conceptos, sino solo utilizando oraciones bien construidas en inglés para satisfacer sus propios propósitos. Habiendo distorsionado las ideas apropiadas y tal como ahora publicadas, desviándolas de su intención original para adaptarlas a mi propio propósito muy diferente. Por tales motivos, mi hurto literario no parece muy formidable después de todo. Es lo que dice, y aquí hay una cita que viene en las cartas para poder ver en dónde fue escrita entonces esta carta. La señora Blavatsky, como se hizo aquí un lío monumental, publicó en The Theosophist un editorial titulado "Tenemos que arriar la bandera de la tregua con los mediums", argumentando en estas líneas, pero en una de sus cartas el maestro le explicó a Sinet cómo sucedió esto, aunque le pidió al inglés que se guardara las explicaciones para él y para algunos otros teósofos. Le dijo aquí entre en privado: unos 2 meses antes había dirigido mi atención al gran movimiento anual de acampadas de estos últimos, los espiritistas americanos, en varias direcciones, entre otras la que estaban haciendo en Lake of Mount Pleasant, es decir, donde fue este señor Kittel. Algunas de las ideas y frases curiosas que representaban las esperanzas y aspiraciones en general de los espiritistas americanos quedaron impresas en mi memoria. O sea, estuvo escuchando el maestro lo que ahí se decía y algunas frases le gustaron, y solo recordaba estas ideas y frases separadas, muy separadas de las personalidades de quienes las albergaban o pronunciaban. Me quedé con lo que ahí se decía. De ahí mi total ignorancia sobre el conferenciante a quien aparentemente defraudé inocentemente y que ahora levanta el tremendo alboroto cuando usé algunas de esas frases. Bueno, este es el famoso lío del que está hablando aquí el maestro. Ahora usted comprende que es verosímil que él resulte un absurdo ante los ojos de aquellos que no tienen una adecuada comprensión del fenómeno de la transmisión de pensamiento. Y todo esto debido a la falta de una simple precaución. Este peligro existe siempre si uno ha descuidado constatar las palabras y las frases que deslizan la mente surgido de todas desde dentro, si algunas pueden haber sido imbuidas desde afuera. Lamento haberle puesto en esa falsa posición ante sus muchos amigos e incluso ante sus enemigos, bueno, enemigos y amigos. Esa fue una de las razones por las cuales yo vacilé en dar mi consentimiento para publicar mis cartas privadas y excluí específicamente la prohibición de unas cuantas de la serie. No tuve tiempo de repasar su contenido, ni lo tengo ahora. Tengo la costumbre de hacer frecuentes citas sin poner comillas, dice el maestro. Citas que tomo del laberinto de lo que consigo en los incontables folios de nuestras bibliotecas acásicas. Ojo, vamos a ver lo que dice aquí el maestro para que lo pongamos en el contexto del Kittel. Dice el maestro lo siguiente: tengo la costumbre de hacer frecuentes citas sin poner comillas. Citas que tomo del laberinto de lo que consigo en incontables folios de nuestras bibliotecas acásicas, ni más ni menos, con los ojos cerrados, por así decir. Algunas veces puedo expresar pensamientos que verán la luz años después. Es decir, el maestro, como está consultando los archivos acásicos, usa pensamientos que van a ver la luz, pero mucho después. En otras ocasiones, lo que un orador, un Cicerón, puede haber pronunciado en épocas pretéritas. Se busca, por ejemplo, alguno de los discursos de Cicerón. Y otras veces no solo lo que ya fue expresado por oradores modernos, sino también lo que ya fue escrito o impreso. O sea, él agarra de todo lo que hay para armar la enseñanza que nos comparte en estas cartas. Como el caso de Kittel. Al no ser periodista de oficio yo, hago todo esto sin interesarme en lo más mínimo de dónde pueden provenir las frases y la ristra de palabras, mientras que a mí me sirven para expresarme y estén de acuerdo con los propios pensamientos y lo que yo quiero que llegue a Sinet. Ahora he recibido una lección, dice, según el punto de vista europeo, sobre el peligro de mantener correspondencia con un literati occidentalis. Bueno, aquí dice el maestro, un poco mofándose del lío este monumental que se armó. Este es el famoso libro que hizo este señor Henry Kittel. Entonces se llama Spiritual Communications, como ya he visto, Presenting a Revelation of the Future Life and Confirming de las doctrinas de la fe cristiana. Bueno, Comunicaciones Espirituales es un libro escrito por Henry Kittel que presenta una revelación de la vida futura y confirma las doctrinas de la fe cristiana. Ese es el leitmotiv. El libro es una colección de comunicaciones espirituales de tutti frutti, recibidas por el autor de diversas fuentes, incluidos ángeles, según él, espíritus y almas de difuntos. Estas comunicaciones brindan información sobre la otra vida, el más allá, y ofrecen orientación para vivir una vida espiritual en la tierra.
El libro cubre una amplia gama de temas, incluida la naturaleza de Dios, el propósito de la vida, el significado de la muerte, el papel de la fe en el desarrollo espiritual, etc. También incluye consejos prácticos sobre cómo cultivar una conexión más profunda con lo divino y vivir una vida más plena. Spiritual Communications es la lectura estimulante y inspiradora. Bueno, todavía se vende. Esta es una publicación de Amazon. Y bueno, es un libro de referencia por lo que sucedió con el maestro. Y es muy chistoso lo que el maestro va a decir acá, porque es muy interesante. Mire, pero sin embargo, mi inspirador, así lo voy a poner, el señor Kittle, no es desagradecido. Vean lo que dice acá. Puesto que es solo a mí a quien debe el distinguido honor de ser conocido. Entonces, el señor Kittle no es desagradecido, pues que solo a mí me debe el distinguido honor de ser conocido por su nombre y de que sus declaraciones fueran repetidas, un total desconocido, fueran repetidas incluso por boca de los serios catedráticos de Cambridge. Si para él la fama es dulce, ¿por qué no de sentirse consolado pensando que en el caso de fragmentos paralelos de Kittle se ha convertido ahora en un cauce tan célebre en el departamento de quién es quién y de cuál de los dos plagió al otro? Como el misterio de Bacon Shakespeare, si no por su valor, sí por el rigor de la investigación científica. Nuestro caso es parejo al de nuestros dos grandes predecesores. Bueno, aquí lo que dice el maestro es cuál fue la consecuencia de todo el lío este que se armó, y entonces que al final debería estar agradecido, porque de ser un total desconocido, empezó entonces a hablarse de él a raíz de la acusación que hizo del maestro. Dice aquí alguna otra cosa más interesante, que es el famoso misterio Bacon-Shakespeare. Por si no lo saben, y bueno, aquí les puse de este lado, que hay una discusión histórica sobre el plagio bastante antigua, en el sentido de que hay tan pocos datos biográficos de Shakespeare y era tan profunda y tan importante su obra que se especuló que probablemente Shakespeare, William Shakespeare, era un seudónimo que utilizaba algún sujeto con una capacidad monumental, es decir, con mucho desarrollo intelectual y mental. Y entonces las sospechas caían sobre Bacon. Entonces aquí les puse una reseña para ver por qué el maestro pone eso ahí. Dice, entonces, ¿cuál de los dos plagió al otro? Bueno, como el famoso misterio de Bacon-Shakespeare. Si no por su valor, sí por el rigor de la investigación científica. En nuestro caso es parejo al de nuestros dos grandes predecesores. Vamos a ver del lado derecho. Los limitados datos históricos sobre lo que se sustenta la biografía de William Shakespeare han alimentado durante siglos especulaciones sobre su identidad. Hay muy poco. Que llega a cierta edad a Londres, que compra el Teatro de la Rosa del otro lado del Támesis, que, etcétera. Luego hay mucho de las obras, pero poco de su historia, que siguen abiertas en contra del criterio de la mayoría de los académicos. Partidarios de la conspiración alegan que el 17º conde de Oxford, Edward Bear, un hombre ilustrado y viajado, pudo haber escrito los dramas de Shakespeare con más facilidad que el propio Shakespeare, de origen más humilde y una educación formal menos brillante que el aristócrata. Otros han defendido que fue el filósofo y político británico Francis Bacon, que es súper famoso, súper profundo, quien escribió las obras de Shakespeare bajo el seudónimo que ocultaría una clave masónica, mientras que el tercer candidato a ser verdadero autor de Hamlet es el dramaturgo inglés Christopher Marlowe. Entonces tenemos aquí tres posibilidades que hayan utilizado el nombre de Shakespeare. Christopher Marlowe, que es la menos fuerte, Francis Bacon, que es la más fuerte, y la otra es Edward Bear, que era un hombre ilustrado y viajador, pero realmente era un duque o conde, no me acuerdo, un conde de Oxford. Bueno, Oxford en la antigüedad era un valle, ahora tiene 4 universidades, y con 4 universidades de Oxford, que son todas muy afamadas, pero digamos que ya desde ese entonces el conde de Oxford era un hombre muy ilustrado. Vamos a regresar de este lado entonces, y esto es lo que está diciendo aquí el maestro del famoso misterio Bacon-Shakespeare. Dice, bueno, como burlándose un poco de la literalidad del derecho de autor cuando las ideas son de todos y cuando incluso si se puede de alguna manera demandar, Shakespeare pudiera demandar, pues como que no tiene mucho sentido. Incluso lo que quiso Shakespeare que se pusiera en su lápida en contra de los que saqueaban las tumbas, puso por ahí una frase también muy, muy sofisticada y había cierta relación con Bacon. Bueno, hay todo un tema aquí y el maestro lo puso, por eso lo estoy explicando. Bueno, vamos a continuar. Pero la situación, por divertida que sea en un sentido, es muy seria para la sociedad. O sea, fue muy divertido el tema, pero es muy serio para la sociedad. Y los paralelismos deben ceder su protagonismo ante la conspiración. ¿Qué son los paralelismos? Pues dos cosas que viajan juntas y que no son necesariamente buenas. Es como trabajo en equipo, el paralelismo.
deben ser su protagonismo. Dice, por ejemplo, la famosa misión que se hizo entre los cristianos de Adiar y los Coulomb. Ese es un paralelismo. Se juntaron, se ayudaron mutuamente y hicieron un lío con Madame Blavatsky. Deposite pues esto último en todos sus pensamientos, mi buen amigo, si a pesar de todo es usted amigo. Usted está muy equivocado si está pensando en ausentarse de Londres el próximo invierno, pero no voy a presionarle para que se quede, si no se encuentra a la altura de las circunstancias. En todo caso, tienen que tomarse otras disposiciones si usted deserta del círculo interno del que ya hablamos hace un momento, ¿se acuerdan? Para mí, está fuera de toda duda y debo seguir manteniendo correspondencia con los dos e instruirles. O bien, usted ha de ser mi portavoz y secretario en el círculo interno, o yo tendré que servirme de algún otro como mi delegado. Y en este caso no me quedaría absolutamente nada de tiempo para escribirle a usted, porque estaría ahí todo el tiempo con el tema del nuevo delegado, que sería la voz del maestro en el círculo interno. Ellos se han comprometido conmigo, la mayoría de los del círculo, en vida y en muerte. La copia de la promesa está en manos del Maha Chohan y yo estoy ligado a ellos, a los del círculo interno. Bueno, aquí el maestro en términos de vela, el famoso círculo interno. Vamos a hablar un poco del círculo interno. Entonces, ahí el material es un poco disperso, pero vamos a analizar. Mahatma Kache te ha enviado a su chela, eso es una carta de Blavatsky a Sinet, 18 de enero de 1884. Dice lo siguiente. El Mahatma Kache te ha enviado a su chela bajo la apariencia de Mohini Mohum Chatterjee. Otra vez tenemos otra insinuación de que ha enviado a su chela con una apariencia, es decir, un chela con una apariencia de otro chela o de un adepto. Entonces, para explicar a los teósofos de Londres, de la sección secreta, todos o casi todos los puntos discutidos para defenderlo a usted y a sus suposiciones. Bueno, será mejor que le muestres a Mohini todas las cartas del maestro de carácter no privado, no las privadas, pero las de carácter no privado. Sinet, muéstraselas por favor a Mohini. Dice, sí, que el Señor, mi jefe, para que al reconocer todos los temas sobre los cuales te escribió, pueda defender tu posición más eficazmente. Es decir, va a llegar entonces Mohini, Chatterjee, para defender la posición de Sinet y va a tener que utilizar pruebas. Y las pruebas son las cartas que no tengan el carácter privado, para que pueda defender tu posición más eficazmente, lo cual tú mismo no puedes hacerlo. No te vas a defender a ti mismo, al no ser un chela regular. No cometas el error, mi querido jefe, de tomar el Mohini que conocías por el Mohini que vendrá. Va a venir un hombre con muchas habilidades y muchas capacidades para defenderte. Esto está entonces el 18 de enero del 84. Los chelas, bueno, vamos a hablar un poco de estos chelas que se utilizaban ahí, que bueno, sigue siendo un misterio el tema, no vamos a estar en una especulación, simplemente estamos analizando. Los chelas, además de Chatterjee, otros dos jóvenes teósofos indios destacaron que fueron Damodar Mavadakar, como sabemos, y Subarro. Estos tres jóvenes eran contemporáneos, ocuparon un lugar destacado en la literatura teosófica a mediados de la década de los 80. Uno de los biógrafos de Blavatsky, escribe que Blavatsky había tomado una pequeña nota de Chatterjee en Calcuta. En ese momento estaba más interesada en Subarro, eso dice Meade. Un teósofo tamil de Madrás que ayudó a los fundadores a establecer la recién formada sede de la ciudad teosófica en Adyar, y quien también mostró en vivo interés en la teosofía, o sea, Subarro. Sin embargo, esto no indica necesariamente que Chatterjee fuera de menor importancia. Por el contrario, casi inmediatamente después de su admisión en la ciudad teosófica, pasó a formar parte de una cámara secreta de Blavatsky, como es evidente por el hecho de que Chatterjee, perdón, aquí no cambié lo de camarilla, quería yo cambiar, se me olvidó. Entonces, porque camarilla suena mal en castellano, pero en realidad es una cámara, es un camarato, un grupo especial, pero en castellano lo asociamos a cosas malas, entonces no es una cosa mala, es simplemente una cámara especial. Como es evidente el hecho de que Chatterjee se unió al pequeño séquito de Blavatsky cuando ella partió a Sadar-Gilin después del establecimiento de la ciudad teosófica en Bengala. Bueno, efectos de los chelas. No he encontrado la carta original, ha sido una reproducida para ver realmente cuál era la capacidad retórica del que hizo de Mohini Chatterjee. Llegó y convenció al círculo secreto, que además había hecho ya un juramento para defender a la sociedad teosófica y que había sido aprobado incluso por el Chohan. Entonces, eso es lo que está diciendo antes y ahora vamos a ver los efectos. Dice, ¿qué efectos tenía una persona con tanta erudición y con tanta refinamiento para expresarse?
a pesar de ser hindú, es decir, de no ser respetable por su apariencia, por lo menos para lo que eran los ingleses de esa época. No he encontrado la carta original, ha sido reproducida en un artículo escrito por la bisnieta de Chatterjee, Rita Bandopayati, quién sabe. Esta carta escrita el 29 de septiembre del 35, ya muchos años después, comienza así. Querido Mohini Chatterjee, muchas veces me he preguntado dónde estabas. Alguien me envió un libro tuyo hace un par de años que me interesó y ahora he podido conseguir tu dirección a través de un amigo. Te escribí simplemente para decirte que estás vivo en mi memoria después de todos estos años. Estas semanas de conversación cuando usted estuvo en Dublín hizo mucho por mi intelecto. De hecho, me brindó mi primera exposición a la filosofía de la vida. Cuando te conocí, eras un joven muy hermoso. Creo que tenías 27 años y nos asombraste a todos los que estábamos ahí, eruditos y sencillos. Entonces, bueno, eso es para ver entonces de qué calibre era este hombre hablando. No tenemos, obviamente, hasta donde yo sé, estuve tratando de buscar algún video, alguna cosa donde apareciera, no tenemos este tipo, ni tenemos grabaciones tampoco audiofónicas para poder ver entonces en qué residía la enorme capacidad que tenía la enorme capacidad retórica para que la gente pudiera entrar en un seguimiento apropiado de lo que él normalmente quería transmitir. Bueno, continuamos y ya con eso cerramos la carta. Ahora no puedo evitar con seguridad mis instrucciones y mis cartas ocasionales, excepto si lo hago por medio de la moda. Pero antes de que pueda hacer incluso eso, la sociedad y en especial la sede central tendrá que pasar primero por la crisis que se avecina, que es la que ya le había advertido. Si a usted le interesa todavía reanudar las enseñanzas ocultas, si a usted le interesa eso, ponga a salvo, ante todo, nuestro servicio de correspondencia. Repito, que no debe acudirse más a HPV sin obtener su total consentimiento. Ella se ha ganado eso y hay que dejarla tranquila. Se le permite retirarse por 3 razones. Uno, para apartar a la ST de sus fenómenos, que ahora se intentan presentar como fraudulentos para no contagiarla. 2, para ayudar al ST eliminando la causa principal de la animosidad desencadenada con ella. Y 3, para tratar de restaurar la salud del cuerpo, para que así pueda ser utilizado durante algunos años más porque estaba muy enfermo. Y ahora respecto a los detalles, consúltenos entre todos ustedes. Para eso les he pedido a ellos que lo manden a buscar a usted. El firmamento está ahora negro, por lo que viene, pero no se olvide del alentador lema latino, post nubila oebus. Post nobile fuebus es una expresión latina, pongo aquí abajo, que dice después de las tinieblas sale el sol, más o menos a grosso modo. Es así que hay que aguantar, que nada es para siempre, y entonces era un principio que se utilizaba en la época romana, que se utilizaban tantos principios de este tipo, y que hasta la fecha se siguen utilizando, pues aquí el maestro lo utiliza también, y aquí lo explico. Entonces, el maestro hace referencia a la paciencia ante el devenir constante del tiempo, porque tarde o temprano todo ese nubarrón que viene va a pasar. Y entonces hay que tener entonces esperanza que cuando pase, pues haber resistido el embate para poder sobrevivir. Bendiciones para usted y para su siempre leal señora. Y termina el maestro KH. A ponerle eso sí, pero voy a dejar de compartir para poder pasar a los comentarios que tengan ustedes al respecto de lo que aquí hemos visto. Bueno, si tienen observaciones, comentarios, cosas que ayuden a la mejor comprensión de lo que aquí se ha dicho, etcétera, bienvenidos todos. No va a haber derechos de autor para lo que digan. No tengan miedo. ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, No, él sí. yo quería decir que me conmueve muchísimo la falta de solidaridad y bueno, de buenas formas y de sentimientos profundos que tenían aquellos hombres con la señora Blavatsky, porque realmente como querían, no sé, me da esa intuición, ¿no? Como que siempre querían eh, dejarla de lado para ser ellos más, ¿no? O para destacar más, como una sensación de mucho ego, de mucho egoísmo. Y la verdad es que no han podido ninguno de todos los que nombras. Y digo que la justicia divina sí existe, ¿no? Sí existe. Pero fíjate, yo estoy de acuerdo contigo, pero la lastimaron mucho. Sí estuvo muy lastimada, Mucho, señora Blavatsky. muchísimo, casi la Y enfermaron, ¿eh? sufrió, abandonó un congreso completo porque se sintió traicionada incluso por la propia teosofía. O sea, realmente sí Lo que sufrió mucho. sufrió.
Y bueno, hay muchas razones de esto. Todo arranca con Sinet y Hume, Y Hume, que sí. proponen a los maestros hacer fenómenos de materializaciones para atraer la atención. Y entonces ellos se lo piensan mucho y por decisión dividida como en el boxeo, casi casi autoricen que se haga, pero con muchas reservas, y ahí se da a conocer Blavatsky a través de la capacidad que tiene de materialización, y luego eso es usado en su contra. Y efectivamente la gente quería más y más trucos y más, bueno, no trucos, pero Como un más espectáculo barato de un circo, va que espectáculo. diríamos nosotros ahora. Entonces, yo creo que podemos ir ahora que no funcionó esa estrategia, porque al final los maestros estaban humanizándose y europeizándose, porque el problema no nada más es la sensibilización que tenga, sino Europa misma estaba ya en un verdadero conflicto místico por la forma en la que se veía en Europa bueno, No me eso como yo lo desconecto, veo. no. Creo que fue un error y en general muchas cosas que los maestros proponían que no se hicieran y se hicieron no fueron buenas. Y el maestro pues va explicando poco a poco todo el lío monumental que le representó a ellos compartir con dos británicos las cantidades de cosas que necesitaban para que estas cartas pudieran en la actualidad ser leídas e instruirnos a nosotros sobre tanto detalle, que hay mucho detalle vinculado, aprendemos mucho de lo que los maestros van diciendo en las cartas, aunque vayamos un poco lento, pero vamos aprendiendo mucho. No, vamos muy ¿Querías decir bien. algo más? No vamos lento. No, No, él quiere Sí, sí, decir. quería, perdón. a ver, Pero, estamos a 15 días del día más importante de sí, todo el después. año. Y me gustaría pues que cogierais un bolígrafo y papel y tomes nota. Los más grandes acontecimientos de la vida de Buda tuvieron lugar en la luna llena de mayo. Ya lo Los dijiste. más grandes acontecimientos de la vida de Sri Shankaracharya también ocurrieron en luna llena. Y Krishnamurti también. Todos los grandes acontecimientos de Krishnamurti, luna llena de mayo. Aquí ahora hay una confusión con la escuela arcana que dice que el festival de Wesak ya pasó. Pero eso es una confusión que nos hace ir muy mal. Nosotros acabamos de recibir desde Adyar la fecha exacta del festival de Wesak. Incluso, bueno, yo tengo el horario de España. Los que estáis fuera, pues tendréis que consultar. El día de Wesak es el día 23 de mayo, apúntalo, a Sí, las el 23. 15:53 horas. Este es el Festival de Wesak, luna llena de mayo, aprobado por Naciones Unidas y que además en Nueva York, en Naciones Unidas, todos los grupos lo celebran también. Y todas las oficinas del mundo de Naciones Unidas también lo celebran. Exacto, ahí que vemos alguna imagen. Sí, este es lo que me brinqué, ya no lo puse para abreviar y poder completarla. Ahora dice, los méritos de las prácticas espirituales realizadas en el día de Huesac se multiplican por 100,000. Por esa Sí, razón también se le conoce como el mes de las 100,000, así se le conoce. sí. En, Qué lo- bien. en los años, durante el auspicioso día de la luna llena del mes de Sacra se realiza una ceremonia pública de los 8 preceptos Mahayana, o los votos, en el templo de Tanke Chen Cherling en McLeod-Gang. McLeod-Gang es el lugar donde está, bueno, arriba de McLeod-Gang está Tushita. Tuve la oportunidad de estar hace muy poco ahí con Ángela y con mi esposa, con Ceci. Con Cecilia. Y un poco abajo está Dharamsala. Bueno, este es el McLeod Lagang. El 5 de junio de 1920, su santidad Dalai Lama llevó a cabo la transmisión en vivo de la ceremonia para generar el bodhicitta en la luna llena de Sakadawa, desde su residencia en Dharamsala, que está un poco más abajo de esa zona. Como homenajear a Buda, la tradición atribuye al propio Buda la instrucción sobre la manera adecuada de rendirle homenaje. Por eso le decía a la gente que leyera esto, ya en las logias, Sí, porque voy dejando cosas para que la gente lo lea, para sí, no es que ser muy pesado. tenemos la escuela arcana que está creando mucha confusión. Ok, Por eso yo pues me afirmo, toma nota, 23 de mayo, quince a las cincuenta 13 y tres horas. horas en España. Y luego tenemos el Festival de Asala, que es el domingo 21 de julio a las 12 horas 17 minutos hora de España. Esto es lo que hemos recibido desde Adia, Ok, y eso es lo que se recomienda. Y entonces tenemos 15 días de preparación para recibir las bendiciones del Buda. Y así es. un grande acontecimiento donde se van a reunir toda la jerarquía.
Bueno, pues muchas gracias, Pere. Perdón, Ángela. No, yo lo que quería decir era con respecto de cuando el maestro dice en la carta que cuando ellos son hombres pueden equivocarse. En otra carta, creo que más adelante, en las preguntas que le hicieron que hizo Sidney Hume al maestro en las respuestas, él le dice, tenemos que recordar que los maestros en esa época tenían cuerpo físico como el nuestro. Entonces, le contesta una pregunta a Sinet a ese respecto o algo parecido, y le dice que cuando ellos actúan como hombres, o sea, Mete la pata. en sus cuerpos físicos, son como cualquier otra persona y se pueden equivocar. Pero cuando ellos actúan como Mahatma, o sea, elevan su conciencia, como cuando nosotros hacemos una meditación profunda y logramos elevarnos, pues ya no estamos, como se dice, actuando como Enrique o como Ángela o tal, sino que actuamos desde otros niveles. Entonces, cuando ellos elevan la conciencia a ellos a otros niveles, ya no actúan como hombres, sino como más almas. Entonces, ahí no se equivocan. ¿Por qué? Porque están actuando de acuerdo a su elevación y también pueden leer los registros acásicos, como él mismo lo explicó allí. Leen los archivos acásicos y tienen toda la información que nosotros no podemos alcanzar como personas comunes y corrientes, como estudiantes que somos, ¿no? Porque todos somos estudiantes nomás, pero ellos no, ellos eran nuestros maestros y Blavatsky a su nivel también es nuestra maestra. ¿Okay? Claro. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Y sí, ese, no sé si un poco de sarcasmo, ¿no? Como diciendo, bueno, me están acusando de plagio cuando yo en realidad traigo, o sea, mi cabeza está está en otra dimensión, sacando información desde Cicerón hasta pasando por todo lo que normalmente está en esa enciclopedia que no tiene ninguna relación con ninguna enciclopedia terrestre que nosotros podamos imaginar. Muchas gracias, Ángela. Jesús. Gracias, y gracias a todos. Gracias, Enrique. Nada más para comentarte, ahí subí en el chat el libro que mencionaste, El hombre fragmentos de una historia olvidada, ya está por ahí. Ah, perfecto, muy bien. Gracias. Aquí te mandan saludos el que tengo junto. Así sí, yo sé que me tienes a tu lado, me quieres mucho. Bueno, muy bien. Chicos, pues muchas gracias a todos, como siempre, por mantener viva la clase. Yo aprendo mucho, todos aprendemos. Y bueno, ya tenemos un buen rato, casi 2 años dando la clase y todavía nos faltan varias cartas. Entonces, muchas gracias a todos de corazón y espero que nos veamos la próxima semana sin problema. Muy bien todos, gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo Muchas grande. gracias. Al contrario, Gracias, Enrique. Gracias. Vamos en las semana a herramientas. Bye, Coméntales, bye. Enrique. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Enrique, Enrique, me Enrique, quedé sí. con el enigma del autor de Shakespeare, porque no quise interrumpir porque a la verdad que ahí hay tela que cortar, porque mira, hay mucha especulación si realmente, pero ya pues cómo son los británicos. Si una persona pobre que venía de la provincia pudo haber escrito las cosas que escribió. Por eso se pensó en esas tres posibilidades, pero es una especulación y es lo que está diciendo el maestro. Dice, incluso si había una especulación, si por la calidad de las cosas que hizo una mente que en esta encarnación le tocó ser pobre, pero quién sabe de dónde venía y qué estatura tenía, por la falta de nuestras creencias en la reencarnación, por eso hola, no damos crédito a que nosotros podamos en un momento dado. ¿de dónde me hablan? Perdón. Perdón. Estoy Ciérrale, hablando por- Magali. Ah, ya le cerró. Una llamada. Les No, voy a es que, recomendar- es que mi hija me está llamando que se va al aeropuerto y entonces Ajá. tuve que coger el teléfono porque sé que la tengo que llevar. No, Pero no te por eso no te interrumpí. No, bueno, y hay una obra, un cuento de Isaac Asimov que se llama el Bardo Inmortal. Es ciencia ficción, pero es bellísima, porque dice que en una universidad en Harvard, el día de Navidad, muchos profesores solitarios celebran solos en un bar la Navidad. Y entonces les tocó compartir al decano de literatura con el decano de física.
y empezaron a tomar copas y el de física empezó a decirle al otro que habían inventado una máquina del tiempo y el de literatura dijo, dice, y empezamos a traer hombres famosos desde el pasado. Dice, y trajimos a tal y a Shakespeare. Entonces ya el de literatura abrió los ojos. ¿Trajo usted a Shakespeare? Dice, sí, lo traje y lo inscribí en uno de esos cursos que se dan aquí en la Universidad de Harvard. Dice, pues yo soy el coordinador de esos cursos. Dice, pues ahí lo inscribí y empezó a recordar a un señor grande con un abrigo muy viejo y todo. Dice, ¿y qué pasó? ¿Qué dijo? Dice, ¿cuánta infamia y cuánta humillación puede soportar un ser humano? Dice, mi querido amigo, usted lo suspendió. O sea, reprobó a Shakespeare en su propio curso de Shakespeare, hablando de cómo se van tergiversando bueno, es un cuento muy bonito y es de Isaac Asimov. Yo creo que se puede Exacto. buscar y se puede bajar, porque es bellísimo. A mí mi papá me lo dio porque mi papá leía mucha ciencia ficción y tengo una colección enorme de ese tipo de cuentos y este es de los más creativos de Isaac Asimov. Chicos, muchas gracias.